En la historia de la experimentación se han cometido auténticas barbaridades. Pruebas con animales que hoy no perdonaría a nadie, o investigaciones de conducta llevando al límite a personas completamente sanas. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Experimento 1. Little Albert. De carácter perturbador, el denominado experimento de Little Albert o Pequeño Albert fue el salvaje intento por probar con un bebé que las fobias pueden ser condicionadas y aprendidas. Esta idea surgió de la mente de John Bradus Watson, reconocido padre de la rama conductista de la psicología, que desde 1913 había comenzado a probar en animales su tesis. Watson llevaba unos años como investigador interno en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, cuando en 1920 planteó un experimento que, al día de hoy, no podría realizarse de ningún modo. La razón: experimentó fobias en un bebé. Para el experimento conocido como el Pequeño Albert, seleccionaron a un bebé sano de 9 meses que no tenía miedo a los animales, pero que sí mostraba rechazo y temor a los sonidos fuertes. Para probar el condicionamiento clásico, se puso en contacto al pequeño Albert con una rata blanca, con la que se encariñó. Posteriormente, Watson empezó a inducir sonidos fuertes de un martillo chocando contra el metal cada vez que Albert estaba con la rata. ¿Qué pasó con el tiempo? Que Albert desarrolló fobia a la rata, incluso cuando ya no había sonidos. El experimento demostró que un estímulo externo puede crear una respuesta de miedo hacia un objeto que antes era neutral. Y no solo eso, sino que a medida que se hizo mayor, Albert tuvo miedo a todos los animales peludos. Aún así, no pudo verse si arrastró las fobias a la edad adulta, pues murió a los 6 años de una meningitis no relacionada con el experimento, supuestamente. Experimento 2. La cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford es uno de los más famosos experimentos de psicología social de la historia. 24 voluntarios divididos en guardias y reclusos en una prisión fingida en el sótano de la Universidad Californiana. Uno de los experimentos psicológicos más célebres de todos los tiempos, el año 1971. Philip Zimbardo, psicólogo estadounidense de la Universidad de Stanford, California, planteó su, por desgracia, célebre experimento, que tenía el objetivo de estudiar el comportamiento de un grupo de personas en función de sus roles. Seleccionó a un grupo de 24 estudiantes universitarios sanos, tanto en lo psicológico como en lo físico, que firmaron para participar en un experimento sobre la vida en las prisiones y cobrar a cambio $15 por día. Posteriormente y al azar, el grupo se dividió en 2 subgrupos, 12 prisioneros y 12 guardias. La prisión fue recreada en los sótanos del departamento de psicología y absolutamente todo, desde la estética hasta el vestuario, era muy realista. Los prisioneros, desde el primer día, fueron tratados como tal, cosa que incluyó ser desparasitados y que se les entregaran uniformes embarazosos. Los guardias, por su parte, recibieron instrucciones de hacer lo que fuera necesario para mantener el control, sin, evidentemente, agredir a los prisioneros. El primer día pasó sin incidentes, pero en el segundo día todo cambió. Habían entrado tanto en sus roles que los prisioneros se rebelaron contra los guardias y estos, en su papel como tal, se aprovecharon de su posición y abusaron psicológicamente de ellos. Los guardias infringieron castigos como flexiones, enviaron a los más problemáticos al confinamiento solitario y realizaron humillaciones públicas. En apenas unos días, todo se convirtió en un infierno. Los prisioneros mostraron signos de depresión y de ansiedad, y los guardias cada vez eran más sádicos en sus métodos. El experimento tuvo que ser detenido a los 5 días, una muestra de cómo, sin límites, la crueldad humana impera por encima de todo. Experimento 3. El experimento monstruo. Año 1931.
Wendell Johnson, psicólogo, actor y autor estadounidense, y su equipo se propusieron a descubrir las causas detrás de la tartamudez. Puede parecer un propósito inofensivo, pero las prácticas fueron horribles. Y es que el estudio se basó en intentar que unos huérfanos se hicieran tartamudos. Buscó a niños de entre 5 y 15 años de un orfanato en Iowa para el experimento. Trabajaron con 22 huérfanos, 12 de los cuales no eran tartamudos. La mitad de ellos estuvieron con un profesor que fomentó el aprendizaje positivo, pero la otra mitad estuvo con profesores que continuamente les decían a todos que eran tartamudos. Se pensaba que los que no eran tartamudos terminarían por serlo. Finalmente, los que recibieron un aprendizaje negativo desarrollaron problemas en el habla, por el nerviosismo y estrés que las clases les generaban, y de autoestima que arrastraron toda su vida. Uno de los experimentos más polémicos de toda la historia, que tiene el nombre de experimento monstruo, por toda la controversia que Wendell Johnson, el monstruo, generó. Experimento 4. El experimento de la indefensión aprendida. Año 1965. Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense, realizó un experimento muy cuestionado, debido, de nuevo, al maltrato animal de fondo. Para comprender la naturaleza de la indefensión aprendida, o que es lo mismo, la condición de un humano o animal que ha aprendido a comportarse de manera pasiva, realizó un estudio con perros. El experimento consistió en poner a un perro en un lado de un recuadro dividido en dos mitades separadas por una barrera muy baja. Entonces administraron una descarga eléctrica al perro que podía evitarla si saltaba a la barrera. Los perros aprendieron rápido a evitar ser electrocutados. Después, a estos mismos perros que habían aprendido a evitar las descargas, se les dieron descargas eléctricas que no podían evitar de ninguna manera. Al día siguiente, volvieron a ser puestas en el recuadro con la barrera. Ahora, pese a poder escapar de las descargas eléctricas saltando, no hicieron ningún intento para escapar de ellas. Simplemente se quedaron en el sitio, llorando, mientras eran electrocutados. Un horrible experimento que demostró el concepto de la indefensión aprendida. Experimento 5. El experimento de los primates de Harlow. Año 1950. Harry Harlow, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, quería comprender la naturaleza de la dependencia materna. Por ello ideó un experimento que evidentemente sería impensable el día de hoy. Consistió en separar a un mono bebé de su madre. Tras ello, pusieron en contacto al mono con dos madres falsas, una hecha de tela y otra de alambre, imitando a una hembra de su misma especie. La madre de tela no aportaba nada al bebé más allá del confort, pero la madre de alambre era la que tenía integrado un sistema para alimentarlo. Vieron cómo el mono pasaba la mayor parte del día con la madre de tela y solo se acercaba a la madre de alambre 1 hora al día, a pesar de la clara asociación de esta con la comida. Esto, junto a las técnicas para asustar a los bebés y obligarlos a correr hacia una de las dos madres y a experimentos de aislamiento de los monos para ver cómo los que se habían creado aislados del grupo tenían problemas para aparearse, hizo que en 1985 sus experimentos se detuvieran. ¿Qué piensas acerca de estos terribles experimentos? ¿Crees que en la actualidad se siga experimentando en secreto? Déjame tus comentarios y suscríbete a este canal, donde encontrarás más videos como este.